tal, amigos? Radio Escuchas de Radio M12 a través de Radio Web. Soy Antonio Sánchez Bañinas, conductor de su programa, este programa que lo hacemos de manera colectiva, donde participan nuestros compañeros. Marco Álvarez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a todos y al auditorio también muy buenos días. Del Círculo de Reflexión, nuestro compañero Marco Álvarez y Francisco Soto. ¿Cómo estás, Paco? Bien, gracias, buenos días. Un abrazo a toda la comunidad. Paco Soto, de Guerrilla Digital, medios digitales donde usted puede también informarse de lo que acontece de una manera crítica y propositiva. Estimados amigos, el día de hoy vamos a iniciar nuestro programa. Vamos a hablar de un tema, pues, por demás importante, necesario, candente para todas, para todos. Vamos a hablar de los candidatos, del por qué estamos viviendo en este proceso electoral, que acaba de iniciar, ¿no? Ya, digamos, en precampañas. ¿Cómo es posible que estamos viendo que algunos candidatos son por demás indeseables, por demás que parecen una burla, parecen de alguna manera pues un juego, una burla para la democracia en nuestro país? Sin embargo, están ahí. Déjeme decirle que hay lugares donde por esta fiebre de la victoria de Andrés Manuel López Obrador, que consiguió esta ola López Obradorista que existe, hay lugares, municipios donde hay hasta 6, 7 candidatos o precandidatos, perdón, para contender a la presidencia por Morena. Por el PRI también, ya no se diga, ha bajado el costo de lo que representa ser candidato del PRI o del PAN, porque pues, ¿quién va por ahí? Sin embargo, también los hay. Entonces, candidatos, precandidatos al por mayor, buenos, males, peores, malos, peores y de todos olores y sabores. Usted y yo sabemos, estamos de acuerdo en que no es posible hoy, al menos, estimados amigos, votar nuevamente por el PRI o por el PAN. Es lo que yo considero. Creo que usted también estará coincidiendo conmigo en esta situación, a menos que usted haya sido de esos que de alguna manera perdieron sus privilegios, sea por ser un tranza, con todo respeto, o un vividor, ¿no? De la cuestión de la política y de lo que emanaba de esta política del PRI y del PAN, ¿no? De aquellas viejas agrupaciones políticas, ya sea directa o indirectamente. Pero déjeme darle el beneficio de la duda. Quizá usted realmente cree en el proyecto político prianista, en su proyecto económico, cultural, social, etcétera, y considera que tal proyecto es benéfico, es el mejor proyecto para las mayorías. O bueno, de plano usted es de esos a los que no le interesa el beneficio de ninguna mayoría, ningún proyecto político le interesa, solo aquel que le permita su propio bienestar. Bajo esta idea, ya sabemos pues quiénes son los que votarán por el PRIAN. Pero si usted no es de esos, ¿por quién votará? Seguro por algún proyecto que sea más amplio y más justo. Y en estos momentos no nos hagamos pacto. Lo más cercano a la justicia social es el partido que ha fundado Andrés Manuel López Obrador. Pero, ¿quién garantiza que así sea después de estas elecciones para el Congreso? ¿Quién garantiza que así será? ¿Quién o quiénes deben garantizar que los partidos cumplan con el objetivo de hacer el bien para las mayorías? Esto solo lo puede garantizar quien elige, es decir, usted, yo, nosotros, todos los que votamos, porque usted ya sabe, cuando está abierto el cajón, hasta el más honrado pierde. Así es que es importante vigilar a todos los candidatos. Si usted solo vota, no sirve. Si usted es indiferente al proyecto del partido por el cual vota, tampoco sirve. Si usted vota por simple simpatía del candidato, no sirve. Si usted vota por el menos malo, tampoco sirve. La pregunta es para usted, estimado radioescucha, ¿por qué vota? ¿Y qué gana usted con este voto? ¿Qué candidato le apetece? ¿Qué candidato cree que va a jugar limpio en beneficio de las mayorías? Vamos a escuchar, vamos a entrar con el comentario de Marco Álvarez. Marco, ¿cómo estás? Bueno, pues los candidatos, Marcos, las elecciones, los votantes, una serie de elementos que hay para analizar en este momento. Pues sí, sigue siendo un tema. Vamos a entrarle por otros lados, porque
digamos, ahorita yo viendo en muchos lados es como una pregunta de apariencia, o sea, como de nada más de ver la apariencia, la pregunta lógica sería cómo es posible que lleguen este tipo de candidatos, ¿no? Por todos los partidos, o sea, cómo es posible que te pongan bueno, podemos decir Paquita, la miles, del ¿no? barrio. Paquita, la del barrio, pero así como ha sido, bueno, la tradición creo que más o menos la empezó Carmen Salinas, pero pues ya de ahí la siguieron muchos otros, ¿no? Y ya lo que acabamos viendo, futbolistas que se hacen gobernadores o igual strippers que se hacen diputados y cosas así, ¿no? Entonces, y de todos los partidos. Y siempre va a estar esta discusión, ¿no? De analizar hasta qué punto son iguales, ¿no? Hay mucha gente que dice no son iguales, ¿no? O hay otros que podemos plantear, bueno, ¿en qué términos son iguales o están siendo iguales los partidos, ¿no? Y bueno, yo creo que si esa primera pregunta nos la respondemos y decimos, es que los tres partidos me están poniendo, o sea, los tres principales partidos serían PRI, PAN y Morena, me están poniendo a mí, a gente así, pues yo digo, yo como ciudadano, pues así simple y sencillamente podría decir, pues los tres como que me están queriendo ver la cara, ¿no? Como que para empezar me están degradando a tal grado de pensar que tengo que votar por un monigote y que no sabe nada de política, pero digamos, me están degradando a mí para empezar, ¿no? Eso ya no es tan diferente, digo, o sea, claro, podríamos decir, los proyectos son diferentes, ¿no? Antes te decían, pues es el PRI, te decía, pues Carmen Salinas está ahí, pues porque es del pueblo, ¿no? Y porque viene del pueblo, y el Gober Precioso, pues también fue un niño pobre, ¿no? Y de familia numerosa, pero está con la revolución, los principios de la Revolución Mexicana. Bueno, mucha gente se iba con la finta. En la actualidad te dicen, pues tienes que votar por Cuauhtémoc Blanco, pues porque él representa la cuarta transformación, ¿no? O Sergio Mayer, no importa, o sea, no importa si detrás de ellos hay lo que sea, pero tienes que votar porque ahora ellos están con la cuarta transformación. O sea, bueno, yo creo que hay que cuestionarlo de inicio, es decir, a ver, vámonos a lo que es la historia o a qué responde esto. Yo desde la crítica que trato de hacer desde este punto de vista, yo no trato de verlo así de que PRI, PAN y Morena, y como Morena es lo menos peor, entonces vamos a hacer Morena porque si no nos vamos a regresar al pasado. Ah, bueno, esa es una interpretación. La crítica que yo he intentado hacer aquí es sistémica, ¿no? Y bueno, voy a empezar como buen trasnochado, pues voy a empezar a leer una cita donde nos hablan nada más y nada menos que el manifiesto del Partido Comunista, nos habla de cómo, digamos, qué es lo que hace la política, digamos, qué es la burguesía cuando asume el poder, ¿no? Entonces, eso es algo que yo creo que lo voy a relacionar con la política. Dice, donde quiera que ha conquistado el poder, la burguesía ha destruido las relaciones feudales, patriarcales, idílicas. Las abigarradas ligaduras feudales que ataban al hombre a sus superiores naturales, las ha degradado sin piedad para no dejar subsistir otro vínculo entre los hombres que el frío interés, el cruel pago al contado. Ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor religioso, el entusiasmo caballeresco y el sentimentalismo del pequeño burgués en las aguas heladas del cálculo egoísta. Ha hecho de la dignidad personal un simple valor de cambio. Ha sustituido las numerosas libertades escrituradas y bien adquiridas por la única y desalmada libertad de comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos habla es de que la burguesía despoja de todos esos valores, del honor, de la caballerosidad, del amor de la religión, del amor al prójimo, y descubre, digamos, su característica pragmática de hacer negocios, ¿no? Entonces ya tuvo como el capitalismo mercantiliza todo, o sea, hace negocio de lo que sea, de un riñón, ¿no? Puede hacer negocio de una mujer, de un niño, de un tanque de oxígeno, de etcétera, etcétera. Entonces, el pragmatismo es una característica muy burguesa históricamente. Entonces, lo que estamos viendo en estos momentos, o sea, en nuestra política nacional es el triunfo en los últimos años precisamente del pragmatismo. Por eso, pero implica otras cosas. O sea, a lo que voy es de que ese sistema que en el capitalismo te dicen que hay un libre mercado, ¿no? Y que tú puedes hacer negocios, etcétera, etcétera, pues igual se proyecta en su política, en su vida política de las naciones, se proyecta como la libertad de participar, la libertad de elegir, la competencia entre partidos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí también tendríamos que ver un poco la historia también de nuestro país. Yo estoy hablando de una cuestión muy general teórica que nos dice
de que el capitalismo descompone ciertos valores que habían estado en la superestructura política, ¿no? En este caso política, vamos a hablar de partidos políticos, y entonces los va descubriendo como al final de cuentas detrás de todo eso hay negocios, siempre hay negocios, hay poderes económicos, hay intereses fuertes, o sea, no es, digamos aquí lo anecdótico es decir Paquita la del barrio, pues sí, pero detrás de esas Paquitas la del barrio siempre hay alguien que va a llenar ese poder con negocios, con relaciones políticas y necesita determinados títeres, ¿no? Así es. Sí, también bueno, es importante también aclarar, Marco, que la forma también es fondo, independientemente de, o no se puede conocer la forma, si no se puede conocer el fondo, si nos saltamos la forma. Es decir, también nuestra sociedad necesita la explicación del por qué Paquita la del barrio, para poder entender qué negocios, esto que tú estás planteando de manera tan eficiente, digo, desde mi perspectiva, para nada trasnochado. Creo que hay una vigencia muy amplia en lo que estás planteando, sin embargo, sí es importante también atenerse a las formas. Desde mi perspectiva, por ejemplo, una diferencia entre el PRI, el PAN y Morena, ¿no? Y el gobierno actual, para no meterme en la cuestión más concreta de lo que es el partido político, la diferencia es que hay algunos que están considerando que llevar el neoliberalismo a ciertos extremos puede en un momento dado hacer que esto se caiga y poner en riesgo el mismo sistema capitalista. Sin embargo, desde el lado de este gobierno, que está, digamos, en imagen con Morena y con López Obrador al frente, están de alguna manera considerando el desarrollo del capital, pero para volver a establecer sus fueros. En última instancia, ni uno ni otro, desde mi perspectiva, está haciendo una política verdaderamente social, o por lo menos social, de fondo, digamos, socialista. ¿Te escuchamos, Paco? Sí, yo creo que ahí las formas son muy importantes y muy problemáticas porque, por ejemplo, ahí cabría ser crítico, ¿no? O sea, de los partidos que fundaron esta mala práctica, obviamente es el PRI, ¿no? El PRI es el padre de todas las malas prácticas políticas mexicanas y luego, y por supuesto, su extensión centro derecha, que sería el PAN, pero Morena fundó, digamos, para esta etapa de la Cuarta Transformación, puso en la agenda candidatear a cualquier hijo de vecina, y vaya, y el problema es que empezaron llenando los lugares con cualquier tipejo y cualquier persona ajena a la política, pero además ajena a una ética. Por ejemplo, pues yo nada más me acuerdo de Nay Salvatori, por ejemplo, ¿no? Que es de todas estas, digamos que sería la más cercana a Puebla, porque fue una comunicadora de aquí, poblana, que bueno, yo jamás la escuché, las 2-3 veces la escuché y me repugnó, la verdad. Una persona terrible, una horrible persona, y bueno, se les famosas por sus vulgaridades, ¿no? Y ahí la tienes, ¿no? En las cámaras. Obviamente Sergio Mayer, o sea, Morena ahora va a tener que pagar el costo de haber, digamos, abierto plaza, de meter a cualquier desgraciado. ¿Por qué? Porque no había cuadros. Eso se puede entender, ¿no? O sea, que no había cuadros, que los principales cuadros de Morena obviamente se agotaron en los espacios de gobierno, otros se distanciaron totalmente de cualquier gestión, y otros pues, se les hizo a un lado, ¿no? Pero la mayoría de estos buenos cuadros pues están ya sea en el Instituto de Formación Política, ya sea que están en las dependencias, ya sea que están en el gabinete y demás, en algunos puestos clave o secundarios. Entonces, ¿qué queda? Pues hay que llenar el vacío, hay que meter a cualquiera. Y entonces ya se llega a un punto de vulgarización, que bueno, nosotros en Guerrilla Digital lo vemos como pues, la hora de los analfabetas, ¿no? Pero no porque analfabetas funcionales, no porque ser analfabetas sea el problema, sino porque son analfabetas emocionales, son analfabetas políticos, son obviamente analfabetas en toda la extensión de su palabra, porque, digamos, no cubren la mínima exigencia que deberíamos pedir a nuestros representantes. Ahora, aquí el problema es, no viene, o sea, no es un fenómeno, propio de 1 o 2 partidos, de 3, es una realidad mexicana, o sea, el tema de los broncos, etcétera, etcétera. Vamos a un corte, estimados amigos. Antes quiero comentar, Paquito, bueno, no es un problema de cuadros políticos, porque Nay Salvatori tampoco es
un cuadro político que no es alguien que vino a sustituir la carencia de un cuadro político. Pero Más Morena bien, tenía cuadros políticos. no tenía cuadros políticos, pero seguramente hay mucha gente honesta, mucha gente, y estoy viendo a uno aquí, mucha gente honesta, en verdad, que merecía más y tenía mayor capacidad que Nay Salvatori, sin necesariamente ser un cuadro político de Morena. Creo que sí. En eso estoy de acuerdo. Los Vamos claves a un los hacen a corte, un lado. vamos a un corte si quieres y regresamos. Ya estamos de regreso, estimados amigos. Bueno, si te parece, Marco, si me permites, continúo con Paco. Entramos con Paco con el objeto que le dé continuidad a la idea que veníamos desarrollando antes del corte, pues para bueno, también darle oportunidad a que responda, porque de alguna manera yo te increpé. Paco, adelante. Sí, o sea, tiene razón. O sea, por supuesto que hay muchas personas honestas dentro de Morena, pero cuando nosotros nos referimos a cuadros, nos referimos a un proceso de formación de políticos dentro de la misma ideología. Obviamente, Morena trae un arrastre de gente muy importante, muy valiosa, que apoyó el proyecto, pero ellos no los consideran cuadros. O sea, en la lógica del partido, para ellos no son cuadros las personas honestas y las personas trabajadoras, la mayoría, no va a ser que todas. La verdad es que estas personas, es lo que te digo, fueron hechas a un lado. Y ahí está Delgado de dirigente nacional, y ahí está todo el aparato de gente ajena absolutamente a la ideología. Y bueno, está el caso, por ejemplo, de Lili Telles, ¿no? O sea, todos vimos cómo se le arrastró al presidente, todos vimos cómo ha sido una chayotera y una justificadora de ese sistema, y Morena impulsándola, ¿no? Además, el propio presidente Obrador, pues teniendo ahí una buena onda con ella, dice, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que salió rana, y que ahora es una de las principales, no opositoras, ¿no? Sino una como ya ofensora, casi con todas las tonterías que ha sacado. Entonces, pero no es exclusivo de Morena. O sea, ahorita los nuevos partidos, los partidos satélites, los partiduchos, están agarrando de todos. Ahora sí que entrele quien sea y órale, pero tiene totalmente razón Marco. O sea, detrás de estas gentuzas, por ejemplo, de todos los candidatos que está lanzando el partido del Baster Gordillo, detrás de ellos siempre hay oligarcas, siempre hay empresarios, siempre hay mafia, ¿no? Siempre hay carteles son los que van a financiar y los que al fin y al cabo van a terminar tomando las decisiones. Entonces, ese es el peligro. O sea, el peligro no es, ay, nos vamos a ver mal en Europa, en Estados Unidos o en Sudamérica por estar poniendo de gobernador a Kiko, ¿no? Que por cierto el PAN, como ya vimos, le dijo que no, pero bueno, ya nos salvamos de una, pero de que van a caer, vas a tener a la Paquita o alguna Paquita ahí. El problema no es una cuestión estética, el problema es que esa gentuza, como no tiene carácter, como no ha formado conciencia política, no tiene absolutamente ningún rigor en nada, más que en sus oficios, obviamente, con todos respetables, pero en la política van a seguir el dictado de los que están detrás de ellos. Y cuidado, ¿quién está detrás de ellos? Se sabe que a pesar de las denuncias, se le dio el registro al partido del Baester Gordillo a sabiendas de que había cometido todos los fraudes posibles para fundar un partido, que es una afiliación gremial, o sea, el mismo sindicato estuvo acarreando gente, obviamente se utilizó prebendas, o sea, en las asambleas se hizo promesas de que se les iba a dar dádivas, y todas las, o sea, en serio, lo único que nos salvamos fue de el no partido de los Calderones, pero de ahí en fuera, todas estas partidos satélites tienen las mismas características, se fundaron en delitos y se fundaron ilícitamente y van a terminar gobernando y van a terminar teniendo espacios de poder ilícitos. Así es, esta gente al final de cuentas no solamente necesita lo económico, estos partidos políticos y todos estos candidatos, todo el grupo de poder que está atrás de estas elecciones que vamos a vivir, no solamente necesita el recurso económico, también necesita de las personas, de las gentes que de alguna manera no están comprendiendo la realidad que está viviendo nuestro país y que pues ofrecen, venden su dignidad, su voto a este tipo de gente. Marco, te escuchamos. Pues bueno, yo creo que también obedece o sea, lo que yo venía planteando es de que en sí mismo, o sea, ahorita aquí, o sea, hagamos abstracción un poquito de esos seres así impresentables, ¿no? Yo planteo de que de todos modos, en el sistema capitalista,
su democracia cada vez se va a ir mercantilizando, y esto lo hemos visto en todos los países. Ahí sí que en todos los países hemos visto cómo llega un momento en que son los empresarios los que tienen que tener los cargos de políticos. En todos los países hay eso. O las puertas giratorias, ¿no? De quien estuvo en consejos de administración de las empresas, etcétera. O sea, es una característica que aquí en México ya la estamos viendo, pero en los años, digamos, ya en una etapa más contemporánea. En un inicio, digamos, fue como que, obviamente, bueno, todo el funcionariado que se hizo de la posrevolución y todo ese rollo, pues toda esa política, ¿no? Del pan y circo, esa política del que me haga justicia la revolución, de que ya tenga un puesto político, pues es como como una agencia de colocaciones, todo eso. Pero digamos, todavía en México se podía hablar de como políticos profesionales más o menos, ¿no? Que tenían cierta formación técnica, que sabían más o menos los procedimientos legaloides, etcétera. Cuando se vio, y precisamente el neoliberalismo vino a romper un poco eso, porque si recordamos, digamos, el discurso panista tenía cierta lógica, ¿no? Fascista, de derecha, empresarial, pero traía una lógica desde su fundación. El Partido Revolucionario Institucional traía una lógica desde su fundación. Pero ¿cuándo se empieza a dar el pragmatismo, precisamente? Cuando Castillo Peraza, una dirigencia más que se entiende con los tecnócratas nuevos de los salinistas, precisamente es en los años en que el neoliberalismo vino a descomponer todavía más la política. Entonces, esa es una de las causas sistémicas. Yo por eso mi crítica es sistémica y digo que aquí, aunque les duela a muchos, pero Morena, digamos, va a compartir muchas de las, no porque sean mala onda o porque lo piensen así, sino históricamente hay causas objetivas. Entonces, en este caso, la causa objetiva es cómo esa política de negocios vino a necesitar una nueva capa también de políticos que ya importaba poco si fueran futbolistas, que fueran... Pero, Marco, te hago ahí un paréntesis, pero no es destino tampoco, o sí es destino, Marco. O jamás dije destino, dije ¿por qué? Causas objetivas. No? Ajá, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando uno dice Morena es igual que el PRI o se comporta igual que el PRI, ellos piensan que uno lo dice no por esta cuestión histórica que comparte muchas raíces incluso de sus cuadros, ¿no? De sus cuadros que vienen de ahí, de su forma de hacer política. Es eso lo que yo digo, que es el destino, no. Y tú mismo lo has dicho, Andrés Manuel López Obrador no es así el fin de la historia, ¿no? O sea, tú lo has dicho. De hecho, no solamente he dicho eso, de hecho, en algún momento, Marco, hicimos un análisis justamente de esta intervención que iba a tener Morena y que lo iba a llevar a un declive, pero que había la posibilidad de que también se convirtiera en una cosa que sí fuera benéfica para el pueblo. No hablamos de destino, ni tampoco el marxismo es como un decreto de conceptos históricos. Yo no estoy diciendo que va a ocurrir, ¿no? Bueno, no estoy diciendo que sea un decreto, por eso estoy haciendo primero una cuestión sistémica, una crítica de que se va a mercantilizar la política y de que ese cuento que nos dicen de que la participación pues es muy, muy cuestionable, es un planteamiento de clase, ¿no? Que te dicen para que tú te imagines que no hay de otra más que hacer política como lo que estás viendo ahorita, ¿no? Y precisamente de ahí viene el pragmatismo. Es ahí donde yo veo que ahí lo que se dijo en algún momento izquierda, pues igual empezó a entrar al pragmatismo, ¿no? Que tiene sus raíces en el PRD y en donde pues, ellos decían, con tal de ganar una gubernatura en Zacatecas, con tal de ganar una gubernatura en Morelos, con Graco Ramírez, o en Tlaxcala, o en fin, digamos, ahí fue una debacle donde empezaron a plantear de que lo importante es llegar. ¿Cómo llegar? Pues con quien sea, ¿no? Ese es un discurso que lo venimos escuchando nuevamente. Ahora, yo lo que digo es que el pragmatismo también tiene digamos, su relación o su correlación con cómo va avanzando el sistema. A medida que va avanzando el sistema, obviamente, los políticos van a hacer cada vez más productos chatarra, van a ser o francamente empresarios, o francamente prestanombres de otros, ¿no? Porque hay políticos que ya, y que incluso ya no se imaginan la vida sin el hueso, ¿no? Cuánta gente ahorita que pues apenas accedió al poder, pues ya hizo suyo ese apotegma del prismo de que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error, ¿no? Entonces, yo creo que muchos de toda esa forma de hacer política viene, no es de un día para otro, ni por decreto, ahí yo también diría,
ni porque se decreta la cuarta transformación, entonces ya es otra cosa. Los que tú ves con los monitos que están en Morena, pues entonces ya son otra cosa. No, No, ve por la raíz supuesto que no. De hecho, histórica. estamos viendo que el sector empresarial está tomando Morena poco a poco, de por sí, pero para eso necesitaba haberla tomado en cierta medida antes. Claro. Anron, un empresario, está siendo candidato a la gobernatura. Entonces, no podemos plantear que por decreto que Morena o la cuarta transformación se va a dar, pero tampoco podemos plantear que no se va a dar. ¿Qué es lo que se requiere para que verdaderamente haya una intervención y que esta cuarta transformación vaya más allá, incluso de lo que ella misma ha postulado? ¿Qué es lo que se requiere para tal efecto? Bueno, eso dependería de la gente que se plantee que la cuarta transformación existe y que la cuarta transformación debe seguir. No es mi caso, entonces yo lo estoy planteando, yo estoy viendo como una fuerza política que también tiene sus raíces sistémicas y que, bueno, yo estoy haciendo esa crítica para que se vea que cuáles son, digamos, las posibilidades reales, porque tú cuando ya analizas algo que habías idealizado y a lo mejor dices, híjole, no era como para tanto, no era como que no era tan así como decían, así como Vicente Fox, pues no era así como que la alternancia, pues el cambio, pues igual acá va a pasar igual y nos vamos a seguir viendo y vamos a ver que pues va a haber ese cuestionamiento popular también, que digan, bueno, realmente así iba por ahí la cosa o teníamos que forzosamente ir por ese camino o tenemos que superar ese camino de unas Perfecto. políticas pragmáticas, ¿no? Bueno. Correcto. Bueno, Paquito, pues te escuchamos. Sí, o sea, a ver, yo creo que la cuarta transformación existe, pero debe de ser autocrítica absoluta, ¿no? Y porque si no, pues sí corre el riesgo de vulgarizarse, ¿no? En este tema de que ya nos estamos metiendo de fondo. ¿Corre el riesgo o se está vulgarizando? Digo, porque parece ser que ahí está la cuarta transformación, como dice Marco, y que la estamos idealizando y no estamos viéndola en este continuum, y dijimos, corre el riesgo de, no, perdón. Yo creo que la gente... En el norte, en el sur, el Morena tomada por gente que de alguna manera no tiene ni la más mínima idea de lo que es servir al pueblo. Entonces... Sí, es que en la práctica, o sea, en aterrizar el concepto y en aterrizar los ideales, pues ahí siempre vienen estas cuestiones, ¿no? O sea, la cuarta transformación se instala en un sistema político y en un sistema simbólico mexicano que trae todos estos vicios. O sea, no llega a Suecia, no llega a Finlandia, no llega a Dinamarca. O sea, también no nos pongamos más papistas que el Papa, ¿no? O sea, estamos saliendo de la era Televisa, de la era TV Azteca, y toda la basofia que creó TV Azteca y Televisa, pues ahora van a ser candidatos, ¿no? Bueno, o sea, yo lo que voy es, o sea, tenemos que ser autocríticos como votantes y como, pues sí, como defensores de la 4T, porque, a ver, yo creo que el engaño está en el siguiente, porque si tú analizas la lista de los candidatos que están lanzando, ¿no? Esa lista, no sé, se ha estado moviendo en muchos lugares, ¿no? Te vas a dar cuenta que hay 3 luchadores, o sea, son como 4 luchadores, ¿no? 4 representantes de la lucha libre. Tinieblas, Blue Demon, Carístico y otro que no, creo que se llama que nadie la conoce. Todos para redes sociales, para el partido del Baster Gordillo. Luego, por el PRI, Pato Zambrano, el Travieso Arce. O sea, hay que empezar a estudiar esos perfiles. ¿Por qué estos partidos creen que van a ganar con estos perfiles, ¿no? Por el lado de Movimiento Ciudadano, pues está Paquita la del Barrio, Sujei Abrego. Entonces, yo a lo que voy es que, bueno, y el PAN, pues como que se quiso aquí ver más exquisito y está sacando puro actorcillo barato, como Gabriela Goldsmith, Lupita Jones, etc. O sea, los perfiles están repulsivos, pero a ver, ¿por qué ellos dicen vamos a aventar a esta gente, no? O sea, yo creo que entienden perfectamente estos partidos recién llegados, satélites, y también los hegemónicos de antes, ¿no? El PRI y el PAN, entienden perfectamente que hay un asunto de falsa identificación entre el votante, entre los electores y esta gentuza. ¿Por qué? Porque exactamente es el fenómeno bronco. O sea, dicen, es que viene del pueblo, es que viene, es que es gente de nosotros, ¿no? Viene desde abajo. A ver, no es cierto. Es lo primero que hay que empezar a decodificar, hay que empezar a desmitificar. O sea, no vienen del pueblo.
esta gente o estas élites, pseudoélites mediáticas, ¿no? Pseudoélites artísticas, no son del pueblo. O sea, por supuesto, todos salimos del pueblo, pero ¿dónde se desarrollaron y dónde crecieron ellos? Pues en los andares de Televisa y TV Azteca y de esos medios. ¿Cuánto les pagó TV Azteca y Televisa? Los luchadores estos, pues claro, vienen del pueblo, pues claro, representan un deporte muy popular, pero por favor, o sea, nos engañaremos y dijéramos, es que es mi vecino, es que es mi cuate, no es cierto. O sea, ya llega un momento en que se vuelven más allá o se sienten más allá de la base, y entonces te digo, se aprovechan de este concepto. Entonces, lo que hay que nosotros analizar como votante es que no debemos de caer en la falsa identificación, en el populacherismo barato, de decir, pues es que como la Paquita del barrio habla peladeces y el Pato Zambrano es un mamarracho, me representa. O sea, hay que empezar a respetarnos nosotros como mexicanos, nuestra identidad, ¿no? Y nuestro valor como seres humanos, no porque hablen basofia, nos van a representar. O sea, ahí es donde yo digo que la cuarta transformación, por supuesto que es popular, pero dentro de esa popularidad y dentro de ese pueblo, tiene que ser crítico. Correcto. Vamos a un corte, estimados amigos, y regresamos. Ya estamos de vuelta, estimados amigos. Pues Marco, todo lo que acaba de plantear ahorita Paco hace recordar nuevamente, bueno, al proletariado sin cabeza. Votar por el candidato, parece que México no ha superado esa etapa, ¿no? Te ponen un candidato que te llama la atención y van tras él, los votos, o al menos eso esperan estos partidos políticos, cuando verdaderamente un votante debería observar, debería ver, como bien dice Paco, quién es ese candidato, cuáles son las expectativas y sobre todo, si va a cumplir o no va a cumplir, y si no, pues buscar la manera de exigir que cumpla, porque al final de cuentas, los votantes no solo somos eso, somos el pueblo que elige, como bien dice López Obrador, nos guste o no, el pueblo pone y el pueblo quita, pero hasta hoy eso ha sido un discurso, porque ¿cuántos no quisieran quitar, por ejemplo, a Lili Telles y no han podido? Que para mí es una sociópata, buscando que la gente se enferme y rechace la posible cura que es esta vacuna, la vacuna rusa, ¿no? Quien piensa en que mucha gente se enferme y tenga el riesgo de morir, pues desde mi perspectiva es una sociópata y no puede tener un cargo público, pero eso de que el pueblo pone y el pueblo quita parece ser en este momento una simple frase del presidente Andrés Manuel. Marco, te escuchamos. Pues sí, es que realmente muchas cosas son eso, frases, ¿no? Pero digamos, ya si vemos una realidad, qué bueno que Paco mencionó precisamente lo de la política o la política televisa, ¿no? Que ese es un rasgo muy mexicano, digamos, yo creo que ese es uno, en toda esta descomposición de esa que yo estoy planteando, que forzosamente va a haber en una democracia burguesa, de cómo no va a haber negocios detrás de la política, eso es aquí en China, en que ningún país nos diga que no se da en Inglaterra, que no se da en España, que no se da en Estados Unidos, eso sabemos que sí. Ahora, una particularidad que creo yo que sí tenemos mucho es esa cultura televisa, ¿no? Que vino a ser del político un rollo muy, muy aspiracional, ¿no? O sea, si ustedes ven así como nos pintaban las telenovelas de Televisa, ¿no? Que la gente que María la del barrio y que se casa con el rico, pues igual acá el político es totalmente aspiracional, ¿no? Digo, yo lo estoy viendo, lo estamos viendo, cómo incluso aunque no sean impresentables, aunque vengan a veces hasta de la izquierda, incluso aunque lo que le pasó al PRD, ¿cómo fue posible que toda esa gente, ese aparato ideológico, político y económico que es la política mexicana, se los tragara, ¿no? Y tú los ves, ahorita con la gente de Morena, tú los ves como tantito, nada más pisan la Cámara de Diputados y ya hasta cambian de imagen, ¿no? Porque precisamente está el ser como ellos, el ser como la oligarquía, el ser así como, y digo, cuando oigo eso, yo me acordé mucho de esa boda fifí que hubo en el 2018 de César Yáñez, que fue aquí en Puebla, ¿no? Así yo, digamos, es muy interesante el fenómeno porque yo ahí vi lo que se venía, ¿no? Cuando yo vi a los nuevos políticos morenistas ahí, digamos, departiendo en una fiesta con los populachera, pero a la vez fifí, con los Ángeles Azules y con alguno que otro oligarquita por ahí, pero también con los nuevos políticos profesionales,
que se quieren parecer. Entonces, esa es una característica aspiracional de la política en México. Ahora, actualmente no nos hagamos, o sea, yo por eso digo que el capitalismo, o sea, y por eso empecé con el manifiesto del Partido Comunista, porque se quitan las máscaras. Y yo les preguntaría, así actualmente se traduce la política en México, cualquiera de ustedes que le podría preguntar en qué partido es más negocio estar en la actualidad. ¿En qué partido es más negocio estar en la actualidad? Pues en el partido en el poder. O sea, yo sinceramente, cuando vemos que esa gente impresentable, ¿por qué se mete a Morena? ¿Por qué hay tantos que se meten a Morena? ¿A poco Ahí no está la tienen, papa, ¿a ¿no? poco? Yo no veo que digan, ay, no, Morena, porque acuérdense que Morena es la cuarta transformación y nos va a estar ¿Cómo checando rompemos eso? nos ¿Cómo va a estar rompen checando, todo eso? nos va a estar checando nuestras tranzas y Andrés Manuel nos va a traer a mecate corto. No es cierto, porque saben que el estar en un partido político es un negocio ya. ¿Por qué? Pues porque implica cargos de representación popular, meter a la familia, meter a los compadres, etcétera, etcétera. Dinero. Entonces, bueno, yo veo que cómo romper eso, pues tendría que haber una política o sea, que viniera no de ese mismo partido, o sea, porque ese Sí, mismo Marco, la partido gente tiene que ya está entender que imposibilitado. hay municipios donde el PAN completo solamente quitó el rótulo y puso el rótulo de Morena. Hay Por eso. municipios así, donde todos son del PAN, nada más cambiaron el rótulo, pusieron el rótulo de Morena, porque es como tú dices, un mejor negocio. Pero ¿cómo diablos rompemos eso? ¿Cómo hacemos? ¿Qué planteamos? ¿Qué decimos? Para que el ciudadano no sea solamente el que les da el poder, porque en última instancia el ciudadano va a votar y determina su voto que esa gente, esa misma gente está ahí. No hay una alternativa. Sigue completa, sigue intacta, y es lo que decíamos muchas veces. Uno de los riesgos de que ganara Andrés Manuel López Obrador era justamente reactivar esta democracia, como tú dices, esta democracia burguesa, donde otra vez el voto es la única forma de sacar adelante pues todo lo que está viviendo nuestro país con este posible o este aparente cambio. Pero ¿cómo le hacemos, Paco? ¿Cómo se puede romper todo este rollo? ¿O tú cómo ves esa parte? Es muy complicado porque las raíces simbólicas que permiten estas figuras horrendas, ¿no?, de los candidatos chafas, pues está muy enraizada. Pero a ver, yo creo que una buena lección, al menos que le podemos dar a Morena, ¿no?, que es el partido que necesitamos que se convierta en el partido de la cuarta transformación, una buena lección que le podemos dar es eh, no votar por sus candidatos basura. Entonces, a ver si les queda claro que no nos pueden insultar de esa manera como votantes, y ya ni siquiera afiliados, porque ya no podemos ir afiliados porque están cerradas las afiliaciones, ya ni siquiera podemos ir afiliados, pero bueno, es otro asunto del que después hablaremos y ya me quejaré. Pero, o sea, lo que voy es que, o sea, un acto político fundamental es votar por o no votar por. Pero lo siguiente es, a ver, si la situación no da para más y en la realidad local, porque por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantean, la idea de la cuarta transformación y de el gobierno de izquierda a nivel nacional es muy bella y muy padre, pero la realidad local, la realidad que viven en los municipios, y no nos vayamos muy lejos, Puebla, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Y entonces aquí vemos, ¿no?, a la Armenta haciendo sus chanchullos, a una Claudia que se quiere reelegir, bueno, o sea, vemos que los cuadros están horrendos y que todo el mundo está peleado con todo el mundo y que no tiene, o sea, que los comités locales, por ejemplo, aquí están haciendo un esfuerzo muy importante en mi colonia de lectura y de formación política, ¿no? Leyendo los libros del presidente o de lo que nos manda el Instituto de Formación Política, pero ¿qué creen? Ese comité no está conectado con el partido, o sea, el partido no lo pela y no hay ningún tipo de colaboración y no hay ningún tipo de vinculación, es más, no lo reconoce, porque ahora los nuevos comités se tienen que llamar comités de no sé qué y tienen que seguir las órdenes de Mario Delgado y aquí nadie conoce a ese hombre. Entonces, o sea, entiendo que la praxis política está gruesa, pero tampoco nos tenemos que dejar arrastrar por esta ola populachera y de ver ahí gentuza, porque vamos a pagarles pues el costo, ¿no? O sea, después vamos a pagar el costo. Ahora, yo no estoy de acuerdo que el gran negocio sea actualmente candidatarse para Morena, porque lo que le están apostando a esta gentuza es que Morena pierda la mayoría en las cámaras y en los estados,
en las intermedias. Entonces ellos saben perfectamente que tienen la posibilidad. Y ahorita, incluso candidatarse para un partiducho satélite como el del Baester, como el de el nuevo PES y todas esas cosas horrendas, también es negocio, porque van a recibir obviamente recursos, van a recibir sus prerrogativas, pero además todos los que están detrás, o sea, los cárteles de las drogas, los sindicatos charros y altamente corruptos y demás que están detrás de estos partidos satélite, pues van a soltar la lana. Y ahí viene el negocio, y ya después gestionando, pues a robar y sálvese quien pueda. Entonces, si no queremos ese panorama, pues a la hora de votar, pues tenemos que razonar nuestro voto, ¿no? Eso sería como un primero, pero lo siguiente, o sea, es transformarlo a nivel simbólico, o sea, la incidencia simbólica, pues es lo que no lo hemos querido machetear. O sea, un pueblo informado, un pueblo cultivado, un pueblo formado políticamente, no va a admitir jamás de gobernador de su estado a Kiko. Por más que Kiko sea una excelente persona, maravillosa, que le hicieron tanto daño y que nos inundó de risas, no puede ser él un representante político, ¿no? Entonces, y mucho menos ya Gentuza, que realmente ha demostrado que no tiene ningún tipo de conexión humana, como Lili Telles, por ejemplo, ¿no? Saboteando este proceso de la vacuna, y bueno, que ha soltado tantas burlas, ¿no? Que ya para qué mencionarlo, pero esta gentuza se va a quedar en el basurero de la historia en la medida en que nos vayamos cultivando y nos vayamos formando como, no nada más como políticos, sino como seres humanos. Y un ser humano, no, un ser humano que se respete y que respeta su entorno, no va a poner a ese tipejo en su representación. Correcto. Pues ya estamos a punto de irnos. Marco, pues tu cierre. Pues bueno, yo también decía que es como, o sea, hablamos en el país de la impunidad, estamos en el país de la impunidad y también los partidos políticos, pues la gente no les pasa el costo. O sea, digo, al PRI, al PAN ya le han pasado el costo, ¿no? Pero resulta que ahorita, pues, también seamos sinceros, ¿no? Como ciudadanos, digamos, bueno, hay mucha gente que dice, yo estoy en contra de estos candidatos impresentables, pero como después te lo fetichizan y te dicen, es que si no gana la derecha, ah, bueno, pues ahí voy, ¿no? Entonces es como que ese mismo sistema crea un círculo vicioso del cual ya no te, estás como hámster, ¿no? Nada más estás ahí en tu ruedita y te dan tu comidita, ¿no? Porque por un lado es como, ya estamos así como la ranita de los memes, ¿no? De que pues veo a los candidatos impresentables y me enoja mucho, ¿no? Pero ya después pienso en que viene la derecha y pues ni modo, pues ahí voy a votar por ellos, ¿no? Entonces no hay costo político. Entonces, o sea, sí podemos seguir y seguir y seguir, y al rato va a ser otra, y al rato van a ir por el 2024, y al rato por el 2031, y así. Entonces siempre hay que estar votando por esa basura que ya la política mexicana, digamos, ya diseñó, cuando veamos a un partido que rompa esas formas, realmente pues ahí podremos decir que hay un espacio, pero yo creo que a Morena ya se le pasó el tiempo, ¿no? Cuando lo pudo hacer, pues volteó también a sus bases, y ya, digamos, las redes en todos de poder se fueron adueñando de este partido y, pues, y tal, seguramente les van a dar algunas que otras migajitas, pero la estructura va a seguir pudriéndose, ¿no? Ahí está. Así es. Muy bien, Marco. Paco, tu cierre. Pues sí, o sea, yo creo que ciertamente terminamos en el huevo o la gallina, ¿no? O sea, ¿qué hacer? O sea, si yo me considero de izquierda y quiero seguir esa bandera, terminaré votando por lo que sea que me dé Morena con tal de que no quede el PRI y el PAN. O sea, es que es una disyuntiva muy complicada, pero tampoco podemos ser tontos útiles. O sea, así como analizamos un lado, hay que analizar el otro. O sea, tampoco podemos decir por voto de castigo ideológico, ¿no? De stalinista, vamos a hacerle el juego a la derecha, al PAN y al PRI, vamos a terminar apoyando eso. O sea, hay que pensar mucho las cosas porque neta, va a ser muy complicada las intermedias y tampoco podemos llegar con demasiado romanticismo, ¿no? Tenemos que ser también claros. Perfecto, no entendí nada más esa cuestión de estalinista, porque pues yo entiendo otra cosa por el estalinismo, pero
Pero perfecto, después yo creo que habrá tiempo de que lo podamos charlar y discutir. Yo Sí, no sé stalinista trasnochado es el que dice, ay, no, es que no cumplen con la ideología, no cumplen con el programa, se pone su moño bien cabrón. Stalinistas trasnochados, hay Eso. los que no son trasnochados. Ya, Mejor, habemos, mejor el Ya me pragmatismo. habemos muchos, más digo, habemos para que no complicada. se Ya me la moleste. pusiste más complicada porque ahora hay trasnochados y no trasnochados y me imagino que ahí están los que están despiertos. No sé, bueno, no entendí muy bien, pero ahí queda pues el argumento de nuestro compañero Paco. Estimados amigos, una de las cosas que yo considero, compañeros, compañeras, que estimado Radio Escucha, es que hay que exigir algo que el presidente planteó. Una de las cosas que el presidente planteó es que el pueblo da y el pueblo quita. Creo que una de las cosas importantes sería que exigiéramos no solamente la capacidad de votar, sino la capacidad de quitar en todo el país a cualquier funcionario que no funcione, claro, con reglas claras, de una manera adecuada. Pero, por ejemplo, a la señora Lili Telles debería haber un proceso adecuado, partidario y no partidario, para poder exigir su dimisión, para poder sacarla, y no en términos legitimistas de que no cumple con la ideología, sino más bien en términos reales, prácticos, no puramente ideológicos, prácticos de decir, no cumple con su función de hacer algo por el pueblo, vámonos, independientemente de a quién le rece y a quién le vaya y de qué color se vista. El pueblo debería exigir esta capacidad de mando. El pueblo da y el pueblo quita. No lo digo yo, lo dijo el presidente de la República. Ojalá esto se hiciera amplio y pudiésemos elegir, pero también dimitir a quien no les sirva a los intereses del pueblo en términos reales y prácticos de su bienestar. Pues gracias, Marcos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, compañeros, y al auditorio, hasta la próxima. Paco, nos vemos la próxima semana. Un abrazo al auditorio, a todos los compañeros. Gracias por tu día. Perfecto, tenemos una charla ahí sobre el estalinismo, compañero. El trasnochado. Dos, el trasnochado y el que no se ha trasnochado. Bueno, señores, oye, Antonio, Guinas, por favor, pórtese mal, pero cuídese, sobre todo ahora, cuídese muy bien, manifiesto del Partido Comunista. Trasnochado. Bueno, vámonos, nos vemos la próxima semana.